Piensa en un gobernante que alcanzó la cima prometiendo combatir la corrupción y devolver el orgullo nacional a un pueblo cansado de promesas incumplidas. Sin embargo, con el paso de los años, su administración se vio rodeada de crisis institucionales, escándalos públicos y una creciente división ideológica. Esa fue la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, al mando de México. A pesar de su imagen inicial como reformador, terminó concentrando el poder de una manera sin precedentes en la historia reciente del país. Entre 2018 y 2024, lo que comenzó como un símbolo de esperanza se convirtió en un gobierno controvertido, fuertemente militarizado y marcado por profundas tensiones sociales. AMLO no era simplemente otro líder populista. Su promesa de transformación nacional llevaba consigo el peso de décadas de frustración popular. No obstante, con el paso del tiempo, el costo de esa ambición comenzó a hacerse visible. A los 71 años, nuevas revelaciones empezaron a sacudir las bases de lo que quedaba de su credibilidad. Información confidencial salió a la luz, revelando decisiones delicadas, alianzas comprometedoras y una gestión que sorprendió incluso a sus antiguos aliados. El precio de mantener el control político pudo haber superado lo que México estaba preparado para soportar. ¿Cómo es posible que un líder que representaba la renovación política termine siendo acusado de socavar los mismos principios democráticos que decía defender? Este video se adentra en los entresijos del gobierno de López Obrador, desde sus humildes orígenes y tragedias personales hasta el torbellino de decisiones en el corazón del poder. Exploraremos historias dramáticas relacionadas con su salud, traiciones, derrotas y elecciones que cambiaron el rumbo del país. Si deseas entender cómo ideales aparentemente justos pueden derivar en autoritarismo y perpetuar la impunidad, este contenido es fundamental. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir nuestras investigaciones exclusivas. En el corazón del estado de Tabasco, en un modesto pueblo llamado Tepetitán, nació en 1953 quien más tarde sería conocido como AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Criado en un ambiente rural marcado por la sencillez, vivió una infancia en medio de calles sin pavimentar, viviendas humildes y carencias materiales. Sus padres, Andrés López y Manuela Obrador, eran pequeños comerciantes que trabajaban arduamente para sustentar a la familia. En ese entorno agreste, los juegos junto al río Grijalva y las labores del hogar formaban parte de la vida cotidiana de los niños. Desde muy joven, Andrés se involucró en el negocio familiar, aprendiendo el valor del trabajo conjunto. Sin embargo, su adolescencia quedó profundamente marcada por una tragedia que alteró su rumbo emocional. Un accidente con un arma de fuego a los 14 años acabó con la vida de su hermano menor, José Ramón. Esta experiencia, aunque poco mencionada por él mismo, fue documentada por biógrafos como Enrique Krause. A partir de ese momento, Andrés dejó de ser el niño extrovertido y se convirtió en un joven introspectivo. Se le veía caminando solo, absorto en sus pensamientos, buscando consuelo en la lectura bajo los árboles. La pérdida forjó en él una actitud reflexiva y una madurez prematura. Comenzó a interesarse cada vez más por temas sociales y figuras históricas como Benito Juárez, cuya historia de origen humilde le inspiraba. En la escuela, su sed de conocimiento era evidente, y los profesores resaltaban su sensibilidad ante las injusticias. Pese a las dificultades económicas, su familia siempre lo animó a continuar sus estudios, fortaleciendo así su creciente conciencia crítica. Con los años, el dolor por la muerte de su hermano pareció transformarse en una determinación silenciosa. Los recuerdos del río Grijalva y del pasado en Tepetitán acompañaban sus reflexiones sobre el país que deseaba construir. Su interés por ayudar a los demás creció, y quienes lo conocieron desde niño recuerdan su capacidad de diálogo y su empatía en la resolución de conflictos. Para muchos, esa herida emocional se convirtió en el motor que lo empujó a buscar sentido en la vida pública. Ya como servidor público en los años 80, mientras trabajaba en Tabasco, Andrés conoció a Rocío Beltrán Medina, una académica serena y comprometida con la educación. Se casaron y formaron una familia con 3 hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso. Vivían con discreción, enfocándose en los valores familiares, la lectura y el debate político. Rocío se convirtió en un pilar fundamental en su vida, compartiendo su visión de un país más equitativo. Lamentablemente, Rocío fue diagnosticada con lupus, una enfermedad crónica que deterioró su salud durante años. Aunque López Obrador ya era una figura pública,
no dejó de acompañarla hasta su fallecimiento en 2003. La pérdida fue devastadora. Según testigos cercanos, como el periodista Jesús Ramírez, Andrés se volvió aún más reservado. Su fortaleza se mantuvo en la esfera política, pero en lo íntimo, cargaba con un dolor profundo. Poco hablaba de Rocío, del mismo modo que evitaba referirse a la tragedia de su adolescencia. 3 años después, en 2006, su vida tomó un nuevo rumbo al conocer a Beatriz Gutiérrez Müller, escritora e intelectual con la que encontró nuevamente estabilidad emocional. La pareja contrajo matrimonio y, en 2007, nació su hijo Jesús Ernesto. Esta nueva etapa familiar renovó su energía. A diferencia de Rocío, Beatriz participaba ocasionalmente en actos públicos, aunque siempre con perfil bajo. El hogar, lleno de libros y conversaciones sobre historia y política, le ofrecía un refugio ante la agitada vida política. Desde joven, López Obrador se había vinculado a la política. En los años 70, se integró al PRI, colaborando en proyectos sociales en comunidades indígenas. Sin embargo, la desilusión ante la corrupción del partido lo llevó a renunciar. En 1988, se unió al PRD, que representaba una alternativa progresista. Este giro marcó el verdadero inicio de su ascenso político, alineado con sus convicciones más profundas. El paso del tiempo consolidó a AMLO como una figura central en la política mexicana. Su historia, entretejida con pérdidas dolorosas y decisiones trascendentales, está profundamente marcada por sus vivencias personales. Las sombras del pasado, lejos de debilitarlo, le dieron una fuerza singular para enfrentar los desafíos que vendrían. Desde Tepetitán hasta la presidencia de México, su trayectoria fue forjada entre cicatrices, convicciones y la búsqueda constante de justicia. La trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, está marcada por altibajos, luchas intensas y una perseverancia poco común. Tras años de enfrentamientos y desafíos dentro del PRD, en 2014 tomó una decisión crucial: romper con el partido y comenzar la construcción de una nueva fuerza política, Morena. Movimiento Regeneración Nacional. Sin una estructura sólida ni apoyo institucional, recorrió el país acompañado de un grupo leal, buscando directamente el respaldo popular con un mensaje centrado en el combate a la corrupción y la defensa de los más desfavorecidos. Antes de eso, en 2012, AMLO volvió a competir por la presidencia enfrentando al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. A pesar de atraer a grandes multitudes y recorrer el país con entusiasmo, la victoria se le escapó nuevamente. La diferencia fue de 6 puntos porcentuales, y su candidatura se vio eclipsada por los grandes medios de comunicación, que mostraron una clara preferencia por su rival. La decepción fue evidente, y el peso emocional de la derrota también se sintió en su familia, que lo vio agotado, pero firme en sus convicciones. En 2006, durante la elección presidencial anterior, estuvo a punto de ganar, pero fue declarado perdedor por un estrecho margen de aproximadamente 243,000 votos frente a Felipe Calderón, del PAN. López Obrador rechazó los resultados oficiales y denunció fraude electoral, lo que dio paso a una serie de protestas masivas que paralizaron la capital del país. Aunque mantuvo el apoyo de su base, su autoproclamación como presidente legítimo dividió opiniones y deterioró su imagen ante ciertos sectores de la sociedad. En los primeros años de la década del 2000, su ascenso fue meteórico. Se había ganado la simpatía de los sectores más pobres y era conocido por su estilo directo de comunicación. Al asumir como jefe de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, implementó programas sociales innovadores que aumentaron aún más su popularidad. Sin embargo, su creciente influencia generó malestar en las élites, lo que derivó en el proceso de desafuero en 2004. Un episodio legal y político originado por una disputa en torno a la construcción de una vía pública. Sus adversarios utilizaron el caso como una estrategia para impedir su candidatura presidencial. El entonces presidente Vicente Fox intentó retirarle la inmunidad, lo que lo pondría en riesgo de ser arrestado. Los medios tradicionales lo atacaron con fuerza, retratándolo como un extremista y una amenaza. Sin embargo, la respuesta popular fue inmediata. En 2005, enormes movilizaciones tomaron las calles de la Ciudad de México en su defensa. Para muchos, AMLO se convirtió en un símbolo de resistencia frente a un sistema corrupto.
Este momento crítico marcó profundamente su visión política, volviéndolo más cauteloso, especialmente con respecto a la prensa y a las instituciones. A pesar de todas las adversidades, su convicción de transformar el país permaneció intacta. Sus discursos, apasionados y llenos de esperanza y promesas de cambio, lo mantuvieron como una figura central en la política mexicana durante años. Sabía que la elección de 2018 era su última oportunidad de alcanzar la presidencia. Con el apoyo de su familia, de sus fieles seguidores y motivado por las cicatrices de luchas anteriores, se preparó con determinación. El camino fue duro, pero su misión, devolver la dignidad a los más pobres y romper con las estructuras tradicionales de poder, lo impulsó hacia un futuro incierto, pero cargado de propósito. Después de los fracasos en las urnas en 2006 y 2012, Andrés Manuel López Obrador enfrentaba una situación difícil en el escenario político mexicano. Visto por muchos como un político anticuado, marcado por discursos inflamados y protestas constantes, fue rechazado por las élites y por los grandes medios de comunicación. Sin embargo, en lugar de rendirse, siguió adelante. En 2011 fundó el partido Morena, ofreciendo una nueva propuesta dirigida a los marginados del país. Sin recursos ni alianzas poderosas, recorría México en vehículos sencillos, hospedándose en casas de sus simpatizantes. Este modo de vida humilde, relatado por periodistas como Pedro Miguel, cautivó a la población más pobre, que lo veía como uno de los suyos. El año 2013 fue un punto de inflexión para AMLO. Un infarto agudo lo llevó de urgencia al hospital en Ciudad de México, donde tuvo que colocarse un stent. Este episodio, resultado de años de estrés, campañas y tabaquismo, reveló un lado vulnerable del líder hasta entonces incansable. Según su esposa Beatriz, ese periodo de recuperación sirvió para reflexiones personales. A pesar de ello, no se apartó de sus convicciones. Continuaba firme en su camino con Morena, viviendo de forma austera y rechazando cualquier indicio de lujo, habitando en una residencia modesta en la capital. Durante sus viajes por el país, conversaba directamente con trabajadores, estudiantes y campesinos, siempre escuchando sus preocupaciones. Aunque físicamente agotadoras, esas jornadas fortalecían su imagen de líder del pueblo. Mientras sectores de la prensa lo trataban como un político fracasado, su discurso contra la corrupción ganaba terreno en las calles. La creación de Morena fue más que un gesto partidario, representó un renacimiento personal y político. Mejoró su estrategia, evitó alianzas débiles y estructuró un movimiento popular con bases sólidas. Movilizó liderazgos locales, promovió encuentros comunitarios y reformuló su mensaje, buscando una transformación profunda de México, inspirado por figuras como Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. La llegada de las redes sociales amplificó su voz, atrayendo el apoyo de jóvenes militantes como Luisa María Alcalde. Su respaldo crecía, aún con la desaprobación de sectores elitistas. Seguía viajando, durmiendo poco y manteniendo hábitos sencillos, acompañado del apoyo cauteloso de su familia, que se preocupaba por su salud. En 2017, Morena ya se mostraba como una fuerza política concreta y preparada para la contienda presidencial de 2018. México ansiaba cambios tras escándalos como el de la Casa Blanca en el gobierno de Peña Nieto. En una ciudad del interior, al subir a un escenario, AMLO tuvo la convicción de que había llegado su momento. En 2018 obtuvo una victoria aplastante en las urnas, con más del 53% de los votos, según el Instituto Nacional Electoral, rompiendo con los partidos tradicionales. Millones de ciudadanos vieron en él la concreción de un nuevo camino. Su campaña basada en la lucha contra la desigualdad y la corrupción lo consagró como el primer presidente genuinamente de izquierda de la era contemporánea en México. En su discurso de toma de posesión, prometió una transformación profunda, apodada Cuarta Transformación, en alusión a momentos históricos como la Revolución e Independencia. Para simbolizar esta ruptura, renunció al lujoso avión presidencial, comenzó a viajar en vuelos comerciales y recortó salarios de altos funcionarios públicos, en consonancia con su propuesta de gobierno austero. Algunas de estas medidas fueron recibidas con entusiasmo, pero otras generaron polémica. La entrega de proyectos civiles a las Fuerzas Armadas causó preocupaciones sobre militarización, alertadas por analistas como Denise Dresser. El recorte de fondos a instituciones autónomas, como el Instituto Nacional de Transparencia, también fue interpretado por críticos como señal de autoritarismo.
La relación con la prensa y las ONG se volvió cada vez más conflictiva. En sus mañaneras, conferencias diarias, AMLO acusaba a medios como el diario Reforma de defender intereses elitistas y a las ONG de recibir financiamiento extranjero. Informes de organizaciones como Artículo 19 destacaron la creciente polarización generada por su retórica. Para sus defensores, él era un héroe del pueblo, para muchos intelectuales urbanos, un riesgo para la libertad de expresión. A pesar de las controversias, su apoyo popular permanecía firme, especialmente entre los más pobres. Programas como becas estudiantiles y pensiones para adultos mayores beneficiaban a millones. Sin embargo, figuras cercanas como Tatiana Cloutier reconocían los dilemas enfrentados, aunque bien intencionadas, algunas acciones provocaban malestar incluso entre sus aliados. La austeridad, por ejemplo, afectaba también a trabajadores públicos de base, no solo a altos cargos. Su confianza en las Fuerzas Armadas molestaba a sectores civiles. México vivía cambios profundos, pero también una tensión constante. La corrupción persistía, los desafíos económicos se acumulaban y la violencia continuaba. AMLO trabajaba incansablemente en el Palacio Nacional, pero las críticas no cesaban. Era difícil clasificarlo, reformista incomprendido o autoritario en ascenso. El país seguía dividido, mientras él avanzaba, impulsado por el apoyo familiar y la convicción de que su legado dependía de los próximos pasos. En 2020 llegó la mayor prueba de su gobierno, la pandemia de COVID-19. Inicialmente minimizó el peligro, fomentando el contacto físico y apareciendo en eventos públicos sin cubrebocas. Dijo que los abrazos eran más fuertes que el miedo. Esta postura, ampliamente criticada por la prensa, incluso por El País, y por especialistas como Laurian Ximénez Fibie, fue señalada como peligrosa para la contención del virus. Para muchos de sus seguidores, la postura de AMLO durante la pandemia simbolizaba coraje y cercanía con el pueblo. Sin embargo, la crisis sanitaria golpeó con fuerza a México. En enero de 2021, se confirmó oficialmente que López Obrador había contraído COVID-19. Con 67 años y un historial de problemas cardíacos, su estado preocupó al país. Fue aislado en el Palacio Nacional y monitoreado por un equipo médico especializado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad, y la nación siguió la situación con atención. Afortunadamente, 2 semanas después, el presidente se recuperó, aunque con una tos persistente. En 2022, volvió a enfrentar el virus, logrando recuperarse nuevamente. Durante ese periodo, su esposa Beatriz y sus hijos vivieron momentos de gran tensión. A pesar de ello, él continuó trabajando a distancia. Sin embargo, la gestión de la pandemia fue objeto de duras críticas. El país no contaba con una estrategia nacional sólida, y el plan conducido por Hugo López-Gatell priorizó mantener la economía en detrimento de restricciones más severas. Las pruebas diagnósticas fueron limitadas y los hospitales se saturaron. Según la Universidad Johns Hopkins, México registró oficialmente más de 300.000 muertes hasta 2022, una de las tasas de mortalidad proporcional más altas del mundo. Estimaciones no gubernamentales indicaban que las cifras podrían ser aún mayores. Grupos opositores acusaban al presidente de mala gestión y negligencia, mientras él insistía en que se estaban haciendo todos los esfuerzos posibles dentro de las limitaciones presupuestarias. En sus conferencias diarias afirmaba que la situación estaba bajo control, aunque imágenes de hospitales saturados contradecían su discurso. La negativa de López Obrador a usar mascarilla, incluso después de su recuperación, generó polémica. Para sus críticos, esto demostraba desprecio y soberbia. Para sus seguidores, era un gesto simbólico contra el pánico generalizado. La crisis sanitaria terminó reflejando la creciente polarización en el país. Al mismo tiempo, los programas sociales continuaron implementándose, fortaleciendo su base entre los más pobres. Según testimonios de personas cercanas, como Jesús Ramírez, el presidente sentía el impacto emocional de las muertes, aunque rara vez lo mostraba en público. Se guiaba por la creencia en la resiliencia del pueblo mexicano, aun cuando su postura sonara insensible para muchos. A nivel internacional, su gestión de la pandemia no pasó desapercibida. Medios como The New York Times calificaron su respuesta como desorganizada y confusa. A pesar de ello, el núcleo duro de sus seguidores se mantuvo fiel, viendo en AMLO a un líder que se mantenía firme frente a las adversidades.
mientras el país lloraba a sus muertos, el presidente continuaba su misión política. La crisis sanitaria evidenció las deficiencias estructurales de la salud pública y las desigualdades históricas mexicanas. López Obrador sabía que su legado dependería de cómo enfrentara esos desafíos. A pesar del avance de la vacunación, el futuro seguía siendo incierto y él se preparaba para los obstáculos que aún vendrían. En pleno mandato, el presidente enfrentaba nuevos desgastes. Aunque conservaba apoyo popular, su imagen comenzaba a deteriorarse por declaraciones polémicas y decisiones cuestionadas. En 2021, al comentar sobre la crisis de opioides en Estados Unidos, atribuyó el problema a la falta de amor en las familias americanas, minimizando el papel de los cárteles mexicanos en el tráfico de fentanilo. La frase, difundida por The Washington Post, generó críticas de autoridades tanto estadounidenses como mexicanas. Organizaciones como Human Rights Watch reprobaron su renuencia a reconocer la implicación del crimen organizado, lo que dañó su imagen internacional. Otro tema controvertido fue el fortalecimiento del papel de las Fuerzas Armadas en el gobierno. Grandes obras de infraestructura, como el aeropuerto Felipe Ángeles y el proyecto del Tren Maya, fueron entregadas al ejército. AMLO justificaba esto diciendo que los militares eran más eficientes e incorruptibles. Sin embargo, especialistas como Javier Oliva Posada alertaron sobre los peligros para la democracia representativa. Informes de organizaciones como Amnistía Internacional advertían que la militarización de funciones civiles reducía la transparencia y el control institucional. Hubo protestas en grandes ciudades, con críticas a la centralización autoritaria. Aún así, para muchos seguidores, esta era una solución eficaz en un país asolado por la corrupción endémica. Además, su relación con instituciones independientes generaba preocupación. AMLO propuso reformas que limitaban la actuación de órganos como el Instituto Nacional Electoral, INE, y el Instituto de Transparencia, alegando que eran costosos y elitistas. Estas propuestas desencadenaron grandes manifestaciones entre 2022 y 2023. Miles salieron a las calles en ciudades como Guadalajara y Ciudad de México en defensa de la democracia. Comentaristas como José Antonio Crespo argumentaban que el presidente quería debilitar los frenos institucionales y concentrar el poder en sus manos. Este escenario amplió la polarización y alejó sectores que antes le eran simpatizantes. En sus conferencias matutinas, continuaba atacando a los críticos, acusándolos de servir a los intereses de la derecha. Esta retórica fortalecía su base, pero alejaba a los electores centristas. Personas cercanas, como Martí Batres, indicaban que él percibía el desgaste, pero veía sus reformas como esenciales. A pesar de una salud aún frágil tras la COVID-19, seguía con una agenda pesada. Su esposa Beatriz intentaba protegerlo del estrés, pero la presión era inevitable. Incluso envuelto en escándalos y polémicas, sus programas sociales seguían beneficiando a millones y su narrativa contra la corrupción permanecía popular. Aún así, México estaba dividido y su imagen era cada vez más cuestionada en el exterior. Durante sus viajes por el país para supervisar proyectos, AMLO tenía plena conciencia de que sus días en el poder estaban contados. Su prioridad era mantener la cohesión nacional en un escenario fragmentado y demostrar que su proyecto de país podía prevalecer pese a las críticas. Con el fin de su mandato acercándose, se preparaba para enfrentar los últimos desafíos, consciente de que su legado político dependería de las decisiones tomadas hasta el final. En los últimos años de su gobierno, la violencia persistente se convirtió en uno de los principales problemas. Los índices de homicidio alcanzaron récords históricos. Según el INEGI, en 2022 el número de asesinatos superó los 34,000. La política de abrazos, no balazos, centrada en atacar las causas sociales de la criminalidad, como pobreza y exclusión, no produjo los resultados esperados. Grupos como el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación continuaron actuando impunemente y esparciendo miedo en diversas regiones del país. En 2014, uno de los episodios más impactantes y trágicos de la historia reciente de México ocurrió en la zona rural de Guerrero, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El caso conmovió a todo el país y generó una gran movilización nacional. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, prometió buscar justicia reabriendo la investigación en 2018. Se creó entonces una comisión especial, y la Fiscalía General reportó el hallazgo de algunos restos humanos. Sin embargo,
los avances fueron lentos, y los familiares, apoyados por organizaciones como el Centro PROD, acusaron al gobierno de omisión, destacando que, a pesar de las promesas, las autoridades y militares involucrados permanecían impunes. Las protestas se extendieron a lugares como la Ciudad de México, con carteles exigiendo respuestas, como informó la revista Proceso, evidenciando la insatisfacción ante la falta de soluciones y reavivando la desconfianza popular. La impunidad seguía siendo un problema crónico. Aunque AMLO juró combatir la corrupción y castigar a criminales de alto nivel, pocos narcotraficantes o políticos enfrentaron justicia efectiva. Casos emblemáticos, como el de Javier Duarte, avanzaban lentamente. Según Transparencia Internacional, México seguía entre los países con mayor percepción de corrupción. La frustración se apoderaba de las calles. Los ciudadanos expresaban la esperanza perdida, demandando más que promesas y pidiendo acciones contra los poderosos. Incluso admiradores del presidente admitían que los resultados eran inferiores a lo esperado. En sus discursos públicos, AMLO insistía en que su estrategia requería tiempo, señalando programas sociales y la creación de la Guardia Nacional en 2019 como respuestas a la creciente violencia. Mientras tanto, ciudades como Tijuana y Culiacán convivían con el miedo constante, a pesar de la ausencia de enfrentamientos diarios. Personas cercanas, como Tatiana Cloutier, revelaban que el presidente se sentía abrumado ante la magnitud del problema, consciente de que heredaba décadas de abandono. La presión y las expectativas se reflejaban en su desgaste físico y emocional, notado incluso por su propia familia. Aún así, continuaba sus recorridos por el país, confiando en que su visión traería cambios reales. El caso de los 43 de Ayotzinapa y las alarmantes tasas de homicidios mantenían el foco en el gobierno. Mientras coordinaba obras como el polémico Tren Maya, AMLO enfrentaba el desafío de consolidar un legado de justicia en un país donde la impunidad parecía crónica. Con el fin de su mandato acercándose, el tiempo para cumplir sus promesas disminuía. El combate a la violencia y la búsqueda de la verdad seguían pendientes. Al final de su sexenio, en 2024, López Obrador concluyó oficialmente su trayectoria política. A sus 71 años, anunció su retiro definitivo de la vida pública y de las redes sociales. En su última mañanera, según reportó La Jornada, declaró estar cansado pero en paz. El tiempo había dejado marcas visibles, el rostro marcado por luchas políticas, un infarto, la COVID-19, campañas electorales intensas y críticas constantes. Su deseo ahora era vivir tranquilamente en su casa en Palenque, Chiapas, junto a su esposa Beatriz y su hijo Jesús Ernesto. El agotamiento emocional fue evidente en entrevistas, como la concedida a Proceso en 2023, cuando admitió que las críticas injustas le dolían más que los enfrentamientos políticos. Recordó incluso las veces que fue dado por políticamente muerto por sus opositores. Escándalos como Ayotzinapa y el aumento de la militarización del país le causaron un impacto profundo. En casa, su familia veía a un hombre exhausto pero convencido de haber actuado correctamente. Su fe en el pueblo era, según él, lo que lo sostenía. El legado dejado por AMLO es complejo y controversial. En las capas populares fue visto como una figura cercana y protectora. Programas de asistencia como pensiones y becas estudiantiles beneficiaron a millones, según el Banco Mundial, ayudaron a reducir la pobreza. Su cruzada contra la corrupción influyó en el debate nacional, aunque con fallas. Sin embargo, las élites y sectores urbanos mostraban desconfianza. Reformas que afectaron al Instituto Nacional Electoral, INE, y un discurso frecuentemente polarizador generaron división. Expertos como Carlos Bravo Regidor advirtieron que, a pesar de los avances sociales, el debilitamiento institucional podría traer problemas futuros. La violencia persistente y la impunidad que no logró eliminar mancharon sus logros. El Tren Maya fue celebrado por unos, pero criticado por su impacto ambiental. La creciente dependencia de las Fuerzas Armadas levantó alertas entre defensores de derechos humanos. Al final, México mostraba señales mixtas. Había esperanza, pero también polarización. Manifestaciones de apoyo y rechazo se escuchaban lado a lado. El consenso entre analistas era claro: el legado de López Obrador será objeto de debate por mucho tiempo. En su despedida del Palacio Nacional, López Obrador cumplió la promesa de no buscar la reelección, una actitud rara en un país con historial de liderazgos autoritarios.
Agradeció al pueblo mexicano e incentivó la continuidad de la lucha por la justicia. Y partió. Su adiós cerró un capítulo de la historia mexicana, pero dejó preguntas abiertas. ¿Fue él un verdadero reformador o alguien que profundizó las heridas de la nación? Mientras el sol se ponía sobre los manglares de Chiapas, se retiraba al convivio familiar, planeando escribir y leer. El México que dejaba seguía reflexionando sobre su figura. Su influencia, vista con admiración o desconfianza, aún resonaba. Para algunos, un líder transformador, para otros, una amenaza al progreso institucional. A sus 71 años, López Obrador se retiraba, pero el impacto de sus decisiones moldearía el futuro del país por muchos años. ¿Tú qué opinas? Nos interesa conocer tu punto de vista. ¿Crees que Andrés Manuel López Obrador logró transformar realmente al país o simplemente repitió el patrón de los políticos tradicionales, con discursos atractivos pero acciones dudosas? Comparte tu perspectiva en los comentarios, apóyanos con un me gusta y no olvides suscribirte. Tu apoyo es clave para que podamos seguir creando contenidos reveladores como este. Y si no quieres perderte las próximas entregas sobre los secretos del poder en América Latina, activa la campanita. Nos vemos en la siguiente investigación.